Nosotros vamos a estar prácticamente presentando en esta sesión y en las dos sesiones siguientes temas alrededor de desarrollo. Bueno, básicamente, como vamos a ver durante el tiempo de la presentación, se han incorporado bastantes herramientas ahora en Visual Studio 2010 que ayudan precisamente a poder desarrollar de una manera más fácil digamos, soluciones montando o usando como plataforma de desarrollo lo que es SharePoint 2010. Solo para, digamos, poner las expectativas claras, siéntase en la confianza de preguntar en cualquier momento, trataremos de resolver las dudas que se lleguen a presentar durante la discusión. Digamos, en esta primera parte, básicamente lo que vamos a tocar es el tema de herramientas que tiene Visual Studio 2010 para el desarrollo con SharePoint 2010, y los invito, como les comentaba, a las otras dos sesiones, una es a las 2:30 y otra es a las 3:30. En una vamos a estar, digamos, profundizando todavía más en el tema de desarrollo sobre SharePoint. Aquí vamos a tocar temas como Silverlight, cómo incorporar, digamos, más cuestiones gráficas a un ambiente de SharePoint. Y en la última sesión básicamente vamos a tocar el tema de lo que es ALM, o lo que es, digamos, cómo gestionar el ciclo completo de desarrollo de una manera formal, pero obviamente basado en un ambiente de SharePoint. Como ustedes saben, es súper importante, sobre todo cuando ya desarrollamos con equipos grandes, o sea, varias personas están tocando un desarrollo de SharePoint. Si no tenemos cuidado, se puede convertir en medio caótico por la forma en cómo está estructurado SharePoint. Entonces, vamos a platicarles sobre las mejores prácticas y recomendaciones de cómo desarrollar en equipos en esta sesión. Y bueno, básicamente, digamos, ya como temario y entrando directamente al tema digamos, de esta plática, vamos a tocar lo que es Visual Studio 2010. Es importante y me interesa que ustedes conozcan qué es lo nuevo que tiene Visual Studio 2010. Es un producto que salió básicamente en abril del año pasado, entonces es un producto bastante nuevo. Es una versión que consideramos mayor, entonces hay muchas incorporaciones, tecnologías nuevas que ayudan al desarrollo en diferentes niveles. Entonces voy a tocar a grandes rasgos lo que es Visual Studio 2010, y ya después nos profundizaremos directamente en el tema de qué herramientas son las que incorpora Visual Studio 2010 para SharePoint, y obviamente vamos a ir revisando todas estas herramientas. Como les comentaba, me interesa que conozcan qué hay de nuevo alrededor de herramientas de desarrollo, que en este caso es Visual Studio 2010, es la versión actual en términos de herramientas de desarrollo. Básicamente tenemos tres versiones, que es la Professional, Premium y Ultimate. Uno de los grandes cambios, créanlo o no, fue el reducir las versiones a solamente estas tres opciones, porque anteriormente teníamos como 10 opciones, entonces esto a veces hacía confuso el saber qué herramienta es la que yo tengo que utilizar. Entonces, desde la primera, digamos, desde la versión básica o profesional, como pueden ver, se incorporan ya las herramientas para el desarrollo sobre SharePoint. Estoy marcando ahí con rojo, digamos, cuáles son los elementos principales que yo puedo aprovechar ya pensando en SharePoint como una plataforma de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ya desde la versión profesional, yo tengo las herramientas para desarrollo en Silverlight. Yo tengo ya también las herramientas para desarrollo pensando en un paradigma web, y claro está también pensando en el paradigma de SharePoint. Las versiones son incluyentes, esto quiere decir que después la siguiente versión incluye lo que tiene la herramienta abajo, pero el foco de la versión premium está ya pensando ya en un mundo ya en donde incorporamos también ambientes de testing, ambientes de conexiones complejas a fuentes de datos, como pueden ser bases de datos, etcétera. Entonces, comenzamos a tener elementos que me permiten hacer testing o analizar el código a cierto nivel. Entonces, tenemos elementos como performance profiling, generación de datos automático para el tema de ciertos niveles de generación de pruebas. Y por último, la versión, digamos, más completa, en donde está pensado, digamos, para roles tipo arquitectos, tipo, digamos, ya hacer funciones de testing de una manera completa, en donde ahí incorporamos, por ejemplo, pruebas de carga, en donde esto es súper importante, siempre, digamos, saber si nuestro site
o nuestro sitio, ya sea basado en SharePoint o no, va a soportar el número de usuarios que creemos vamos a tener, ¿no? Entonces aquí, con esta versión, nosotros podemos hacer pruebas de carga, por dar un ejemplo. También tenemos que se incorpora aquí el Test Manager, que lo vamos a ver básicamente aquí más a detalle. Pero Visual Studio Test Professional es una nueva herramienta que se incorpora a las herramientas de desarrollo de Visual Studio, en donde está enfocado 100% al tema de testing. Es una herramienta que me permite hacer testing manual, entonces si yo estoy haciendo un testing exploratorio, a lo mejor de mis sitios de SharePoint, en donde quiero saber si está funcionando bien, etcétera, entonces yo puedo aquí lanzar esta herramienta e inclusive grabar lo que estoy haciendo para que si en algún momento falla, yo tenga ese histórico de lo que pasó y posteriormente pueda pasar a una etapa de análisis o corrección de errores basado en este sitio. Posteriormente, ya que se hizo el análisis manual, puedo pasar a hacer un análisis automático, inclusive siguiendo los mismos pasos que yo ejecuté en estas pruebas manuales. Esta herramienta trabaja de la mano con una cosa que se llama Visual Studio Team Lab Management y rápidamente se los platico. Básicamente, cuando estamos haciendo testing, a veces una de las cosas más complejas es reproducir mi ambiente, el cual quiero probar, ¿no? Porque a veces sucede que tengo muchas variables a probar. Imagínense que quiero probar si mi solución va a funcionar. Estoy pensando en soluciones generales, ¿no? A lo mejor si va a funcionar en un cliente de Windows Vista con Internet Explorer 7, un cliente con Windows 7 con Internet Explorer 8, etcétera, ¿no? Entonces a veces los escenarios son muy diversos. Con esto lo que yo hago es generar mis máquinas virtuales y automáticamente irlas despachando o consumiendo con Visual Test Professional. Simplemente yo genero mi plan de testing con el Test Professional y voy llamando y le voy diciendo, ¿sabes qué? Quiero que esto lo pruebes en mi escenario A, que es con Windows 7 y Firefox, y también quiero que lo pruebes en mi escenario B, que es con Windows XP y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, me da mucho más flexibilidad y rapidez en la generación de planes de prueba. Y por último, el corazón, digamos, ya pensando en este ambiente de ciclo de vida o administración del ciclo completo de desarrollo, tengo a Team Foundation Server, que es el corazón en donde aquí yo ya voy a poder trabajar en equipos. Entre las diferentes funcionalidades que me ofrece es control de código, control, obviamente aquí estoy hablando de control de versiones, administración automática de la construcción ya de los paquetes o de los compilados, armado de reportes precisamente para saber cómo voy avanzando en términos de si tengo bugs, si se están resolviendo, o sea, ya una herramienta más formal para todo el tema del ciclo de vida de desarrollo de una aplicación. Y eso lo vamos a ver prácticamente en la sección número 3. Y esto es, digamos, a grandes rasgos, la introducción alrededor de Visual Studio. Ya hablando de las herramientas que incorpora y obviamente cuál es el cambio que sufre SharePoint como plataforma, ustedes ya lo han estado viendo, pero, perdón, pero es, digamos, un cambio grande de paradigma, ¿no? Si nosotros pensamos en lo que existía antes y no voy más allá de SharePoint 2007, el desarrollar en 2007 era bastante complicado porque uno necesitaba conocer muy a detalle cómo estaba la estructura o la arquitectura interna, sobre todo de directorios, de forma en cómo SharePoint, digamos, consumía lo que nosotros corregíamos ahí de código para poder funcionar. Si no teníamos cuidado, esto podría ser catastrófico. Entonces, ya con la versión 2010, todo esto, digamos, se presenta de una manera automática con herramientas como Visual Studio y, digamos, tras escenario funcionan y se ejecutan muchas cosas que antes nosotros las teníamos que hacer manualmente. Entonces, digamos, es un cambio bastante fuerte. Y obviamente con la combinación Visual Studio 2010, SharePoint 2010, se facilita el proceso de desarrollo. Pensando en el stack, digamos, y voy a acelerar un poco la presentación porque tenemos que tocar varias cosas, de qué es lo que hoy en día tiene SharePoint 2010.
Bueno, obviamente está basado, necesitamos tener un ambiente de 64 bits, seguramente lo saben, pero SharePoint 2010 solamente funciona en ambientes de 64 bits, inclusive en Windows Vista o Windows 7 necesitamos la versión de 64 bits. Y aquí lo interesante es de que estos son los escenarios enfocados a desarrollo. O sea, nosotros para desarrollar las recomendaciones es de que se haga a lo mejor en un Windows Vista o Windows 7, pensando en que voy a tener mi máquina local y voy a tener aquí todos los recursos para yo poder hacer mi desarrollo y pruebas. Y más adelante vamos a ver las recomendaciones. Obviamente está basado en el IIS 7, funciona junto con el .NET Framework 3.5 Service Pack 1 y SQL Server 2008. Tenemos, digamos, básicamente 3 versiones de SharePoint y una, digamos, que es la básica o la que es, inclusive es gratis y que tiene todo el core de funcionalidad de SharePoint, es SharePoint Foundation, y después tenemos ya SharePoint Server 2010, que aquí está la estándar, o digamos ya la Enterprise, dependiendo de lo que ustedes piensen hacer, sobre todo si tener granjas de servidores o máquinas standalone, etcétera. Y obviamente ya arriba, bueno, podemos explotarlo usando diferentes clientes. Desde el punto de vista de incorporación de nuevas cosas, bueno, no voy a tocar mucho porque lo han estado viendo, pero básicamente hay muchas mejoras en SharePoint 2010, comenzando con el famoso ribbon, es decir, ya el paradigma que ahora es estándar en Microsoft, en donde se incorpora un ribbon arriba para ejecutar tareas, también se incorpora en SharePoint y obviamente en las herramientas de desarrollo también aprovechamos esto. Obviamente en términos de funcionalidad, al estar basado en el .NET Framework 3.5, si ustedes como desarrolladores están familiarizados con desarrollo en .NET, bueno, prácticamente ustedes conocen ya cómo desarrollar para SharePoint y aquí obviamente van a poder reaprovechar todo ese código, toda esa experiencia desarrollando en SharePoint 2010. Cosas que hay que resaltar, obviamente Workflow ha sido sumamente mejorado y aquí está basado en el Workflow Foundation, que ya tiene también la versión 3.5, entonces también nuevamente si ustedes conocen o han desarrollado en Workflow Foundation de 3.5, también van a poder aprovecharlo montado a través de SharePoint 2010. Un par de comentarios que los vamos a ver más adelante, pero PowerShell antes, digamos, no existía como recomendaciones o paradigmas de desarrollo en SharePoint 2010, pero ahora es tratado como, decimos en inglés, como ciudadano de primera, es decir, ya tiene bastante importancia en el desarrollo y sobre todo a nivel administrativo de SharePoint, entonces también es bueno que empiecen a conocerlo. Y ahora se incorpora una cosa que se llama Sandbox, que básicamente lo vamos a tocar más adelante, pero es un ambiente, digamos, controlado de poder desarrollar para no afectar, digamos, mis sitios en producción. Eso lo vamos a ver más adelante. En términos de herramientas, las vamos a ver, pero básicamente lo que quiero resaltar aquí es de que las herramientas que tienen, que incorpora SharePoint 2010, están pensadas precisamente para ser, digamos, consumidas con Visual Studio 2010 y solamente van a funcionar en ambientes de SharePoint 2010. Si nosotros queremos, por alguna razón, usar desarrollos basados en SharePoint 2007, vamos a tener que hacer un proceso de migración. Pero aquí, digamos, lo interesante es de que vamos a tener de principio a fin todas las herramientas para poder generar ese desarrollo. Y el otro tema también es de que, como ya les comentaba, nos oculta mucho de las complejidades que antes necesitábamos conocer para poder sacar una solución, desde el empaquetado, de saber cómo estaba la estructura de directorios, etcétera. Eso ya, digamos, de alguna manera no necesitamos preocuparnos por eso. Y de todos modos la plataforma es extensible, es decir, si por alguna circunstancia ustedes tienen que a lo mejor sacar una funcionalidad diferente o extender la funcionalidad de SharePoint, esto es posible. Cabe mencionar que hay 3 clientes, y eso los queremos resaltar aquí, que si bien no necesariamente es Visual Studio 2010, sí hay 3, digamos, herramientas que me van a permitir hacer diferentes cosas dentro del desarrollo de SharePoint. Una de ellas, no sé si ustedes saben, pero el propio Visio tiene wizards que me van a permitir generar workflows también gráficos
y obviamente estos ser consumidos en SharePoint 2010. Obviamente está la herramienta de SharePoint Designer que seguramente ustedes han escuchado. Ya veíamos en el keynotes que SharePoint Designer es digamos, la evolución de front page como cliente de SharePoint. Es, digamos, la evolución, y por supuesto Visual Studio, que aquí lo interesante es que en SharePoint Designer podemos generar a lo mejor cierta funcionalidad, cierto empaquetado de cosas, y después ser consumido o modificado o verificado en Visual Studio 2010 a través ya de código. Un favor, staff, por ahí dejé unos discos de Visual Studio 2010 y Team Foundation para que los traigan, quiero repartirlos al final. Gracias. Entonces vamos a ver una demo de SharePoint Designer. Aquí para eso le voy a pedir a nuestro amigo Michael que nos ayude con esta parte. Pero bueno, queremos demostrarles cuál es el potencial de SharePoint Designer. Aquí, bueno, perdón, Michael habla en inglés, entonces, bueno, voy a tratar de, si hay alguna duda, yo se los traduzco, si hay preguntas también, ¿no? Okay, so you're going to translate for me. Thank you very much for that. Let's see how that works. By the way, we have to speed up a little bit. Yeah, I know. Time is... and we have 2 or 3 other demos that we want to show you. All right, SharePoint Designer. Now, many people might ask, that's not a developer tool, right? SharePoint Designer is not for writing code. SharePoint Designer is not for doing anything of the work that a developer usually does. The thing is, though, in SharePoint 2010, SharePoint Designer is much more powerful than it was before, and you can do amazing things with that tool, especially if you're building line of business applications. So you want to translate that? Sí, bueno, básicamente, digamos, lo que comenta es que SharePoint Designer es una herramienta que me va a permitir tener cierto grado de customización o personalización de las aplicaciones de SharePoint. Si bien es cierto, es de un propósito general y no está enfocado 100% para desarrolladores, sí, digamos, se puede hacer ciertas cosas y a lo mejor tomar como base eso y ya después personalizarlas o sofisticarlas más en Visual Studio 2010. So for a developer, it's a very good start to do all the customization, creating libraries, creating lists in SharePoint Designer, and then export the whole site as a WSP file, which you can then use as a basis in Visual Studio to build, to add your code, to add your customizations to that. Opening it in SharePoint Designer, it's accessible through the Site Actions menu, so we'll just simply do that. And it's also a very nice administration tool. So for example, I myself use it all the time to administer my sites because I don't like clicking around in the web UI of SharePoint at all. So even for simple administration tasks, it's actually much, much better than it was before in 2007. Let me translate that. Bueno, rápidamente, una de las recomendaciones y mejores prácticas que lo que está comentando Michael es de que, digamos, es bueno que a veces, digamos, en términos de diseño, a lo mejor como etapa inicial, comencemos con SharePoint Designer, inclusive él lo recomienda, Michael lo recomienda como una mejor práctica. Y una vez de que ya, digamos, tenemos como que el cascarón o el template listo y ya vamos a aumentarle funcionalidad, exportarlo a Visual Studio como un paquete de SharePoint y obviamente ya consumirlo ahí y empezarlo a personalizar. Inclusive Michael comenta que a él le gusta, desde el punto de vista de administración, también la herramienta es muy fácil para, digamos, sirve como administrar, ¿no? Que es mucho más fácil ver visual cómo está mi sitio, modificarlo, ver lo que está pasando, versus a lo mejor tener que hacer todo con línea de comandos, ¿no? So one of the features that is new in SharePoint 2010 is that you now can set up two-way data connections with external databases. So if you're pulling data from a SQL server, when you're pulling data from a legacy system, you can set that connection up directly in SharePoint Designer for your site or site collection. That is called, that feature is called an external content type, and in this way SharePoint will act as an intermediary between your data and the user that is using SharePoint. Data is not stored in SharePoint. Any changes you make to that data are directly replicated to the database. So let's do that. Let's set up a new external content type here.
I have to give it a name. Bueno, básicamente en lo que está desarrollando el demo, hay una, digamos, nueva funcionalidad o, digamos, dentro de las características del SharePoint Designer, es de que fácilmente nosotros nos podemos conectar a fuentes de datos externas. Entonces, esas fuentes de datos externas pueden ser estructuradas o no estructuradas. Aquí va a ser una demo en donde, bueno, no sé cuál va a ser, pero básicamente se está conectando a una base de datos, pero piensen que también se pueden conectar a Outlook, digamos, a cualquier fuente de datos que ustedes tengan el conector, y con eso exportarlo y tener ya como conexión, y obviamente ya después hacer lo que quieran hacer dentro de SharePoint. Any site collection administrator can do that. So a business user, a power user, can easily build and aggregate data from multiple data sources and surface that in SharePoint. Now here I have a SQL server on my demo machine, and I have a table in a database with customer details, and I want to put that into SharePoint so that my users can edit that data, and I also want to use the functionality of connecting this data to Outlook. Right? Because that's one of the features of SharePoint, integration with Office tools, and you can do that now without one line of code. So let's do that. Bueno, aquí lo que va a hacer es conectarse, como les comentaba, a Outlook. Una de las cuestiones fuertes que tenemos en términos de conexión, dado que, digamos, interactúa fuertemente con Office, bueno, podemos conectarnos con fuentes de datos de Office, ¿no? Entonces, ahorita va a ser una demo alrededor de conexión hacia Outlook, pero piensen que también esto puede ser, a lo mejor podríamos conectarnos a una hoja de Excel o a lo mejor algún Word, y esto de una manera pues bastante sencilla, como pueden ver aquí. So from within SharePoint Designer, I've connected to my database, to my system, can connect to any system out there, as long as it's accessible over the web or over the internet, not just the internet, over the network. And I can now select my table, and I can create the read, write, update operations automatically. So I don't need to write code to sort of interact with the database. SharePoint Designer will do that for me, and I will be given a little wizard that I can walk through to define what database tables map to what properties of a typical contact in Outlook. So here are my database tables. And over here, I can now map all of these database tables to the standard Office properties, which are down here. So I'm not going to do that with all of them, because that takes too much time. So we'll just take the contact name, and we'll map it to the full name property in Outlook. Aquí, bueno, básicamente parte de la herramienta es que tiene asistentes o wizards que te llevan de la mano precisamente a llevar este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, no necesariamente se tienen que saber todo, sino van siguiendo el wizard, y en este caso les dice, por ejemplo, los diferentes archivos que hay o campos, y ustedes los pueden consumir. So I have now set up this connection, and I can now create a list that surfaces, that displays that. It's called an external list. Whoops. First, I should probably save my new connection. Always save. So let's save that to the SharePoint Business Data Connectivity Store, and then it will be available for me to create lists, to create libraries that display and surface that data. So let's do that. Here's my customers connection. Let's click OK. I can give it a name. Let's call it customers. Let's click OK. And if I now go back to my team site, this customer list will appear in the navigation. It's treated just like any other SharePoint list, but the data is not residing in SharePoint, it's residing in the external database. Now if I go here, I don't have access immediately, because I need to set up the access right for that list, and I do that centrally within SharePoint, because potentially that's sensitive data, not everybody should have access to that. Sí, básicamente aquí, bueno, ya una vez que se definió la conexión, aquí, digamos, es tratado como una lista o un elemento más de SharePoint. Vieron que apareció del lado izquierdo ya esa conexión. Sin embargo, cuando se conectó, mandó un error, dado que precisamente una de las cosas que mejora es el aspecto de seguridad. Entonces, tú tienes que, o se tiene que definir, digamos, quién va a tener acceso a ese componente de SharePoint. Y porque a lo mejor no todas las personas deberían de tener acceso, ¿no? Entonces esto también se hace dentro de la misma herramienta, lo cual facilita precisamente ya
la interacción y administración de estos componentes, ¿no? Entonces, como van a ver aquí, aquí simplemente ya autorizó a los diferentes usuarios. Ahorita, bueno, si todo funciona, debería de hacer un refresh. Go ahead. Yeah, takes a little bit of time to propagate. Also, you should never set all authenticated users access to probably your database table. But again, now all of these users have access to that data. You just need to wait a little bit until it's propagated. So, sí, bueno, básicamente aquí toma un tiempo en que se propaga, obviamente, como está basado en Active Directory, en propagar ese cambio de seguridad, pero bueno, tan pronto como esto ya se cambie, aquí debería ya de aparecer la información, ¿no? Entonces, all right, we'll just leave it for a few minutes and I'll show it to you later. Because what happens now is that you don't need to build any data entry forms or anything like that. That is all handled by SharePoint automatically for you. So you can add data to your database table, you can change data, you can delete data, and of course you can connect it to Outlook. So, sí, aquí lo interesante a resaltar es de que precisamente todo este tipo de funcionalidades ya vienen incluidas en SharePoint, entonces no necesitamos hacer prácticamente más que la conexión hacia una fuente de datos para actualizarla, modificarla. Todo esto lo podemos hacer con las mismas propiedades de SharePoint y obviamente la parte de seguridad también, ¿no? Ahorita vamos a dejar que se propague, voy a continuar por temas de tiempo con la presentación y más adelante regresamos para que vean que esto sí está funcionando. Entonces, ahora pasamos... let's continue with the presentation and then. Yeah, we have another demo. Until then, my SharePoint is probably woken up, so we can then show you how that works. All right. Yeah.